Otra vez ya estamos aquí de regreso. Disculpen problemas técnicos, pero continuamos con todo gusto y con todo el amor a la palabra de Dios. Ok, entonces estábamos viendo a la tsunamita, qué fue lo que pasó con ella al final con su hijo. Y dice, recordemos que su hijo acaba de resucitar gracias al profeta Eliseo a través que lo hizo el padre a través del profeta Eliseo. ¿Qué podemos aprender de esta historia de la tsunamita? Fíjense bien, hay unas cosas muy importantes que aprender porque... Hay unas cosas muy importantes que aprender porque la tsunamita dice, su situación de angustia la motivó a actuar. Pero si se fijan, nunca estuvo empanicada, nunca. Dios no le había hablado para indicarle qué hacer, no le había hablado, ella ni siquiera le comentó a su esposo que el niño había muerto. Entonces, ¿de dónde aprendió la tsunamita que lo apropiado era buscar al profeta Eliseo? ¿De dónde creen ustedes que ella pensó, sintió, percibió que era lo más recomendable? ¿Alguien tiene una idea? De la palabra, porque leía la palabra, ¿verdad? Exactamente, porque leía la palabra y ella supo muy bien que el profeta Elías lo había hecho con otro niño, entonces, ¿por qué no con su hijo? Muy bien, ya casi terminamos el capítulo, es un capítulo largo, entonces ahora vamos al versículo 38, dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Vamos a ver dónde queda Gilgal para ubicarnos. Ya hemos visto muchas veces a Gilgal y Gilgal está, voy a hacerlo un poquito más grande. Aquí está Gilgal, acuérdense, bien cerquita del río Jordán, bien cerquita de Jericó. Iba pasando Eliseo por Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje, o sea, haz una sopa para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés. Ahí está buena para la sopa. Y de ella llenó su falda de las calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, o sea, los hijos de los profetas, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, Eliseo, hay muerte en esta olla, o sea, está envenenada, esto sabe a muerte, está horrible. Y no lo pudieron comer. ¿Qué va a hacer el profeta Eliseo? Dice, versículo 41. Entonces dijo, traedme harina. Y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente y no hubo más mal en la olla. ¿Por qué será que harina? ¿Qué simboliza la harina? ¿Ustedes se acuerdan cuando utilizaban en los sacrificios la harina? ¿Qué querían hacer las personas cuando llevaban harina y aceite como sacrificio? Bueno, si no se acuerdan, no importa. Pero el harina y el aceite los utilizaban para un sacrificio porque querían tener comunicación con el Padre. Querían que hubiera una relación estrecha. Entonces, esta harina vino a funcionar como algo que curó esa sopa que estaba de muerte. Entonces vino un hombre de Baal Salisa, el cual Baal Salisa queda cerca de Jericó. Aquí también
tenemos en el mapa Jericó, está muy cerquita de Gilgal. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. ¿Qué son esos panes de primicias? ¿Ustedes se acuerdan los primeros frutos? Uh-huh. Entonces, si son los primeros frutos, acuérdense, esto está sucediendo más o menos por la Pascua, por Pesaj. Trajo 20 panes de cebada. O sea, la cebada es típica de las primicias de Pesaj. Y trigo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, que siempre tiene algún detalle que decir, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Cuántos panes eran? Eran 20 panes. 20 panes para 100 hombres. Y no nomás eran 100 hombres, eran 100 hombres con sus familias. Y entonces dijo, ¿cómo pondré yo esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Yud-Heh-Vah-Heh, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Yud-Heh-Vah-Heh, Yadonai. ¿A cuál historia se les asemeja esto en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan? Había muy A los panes y a los peces. A los panes y a los peces. a la multiplicación de La los... multiplicación de los panes y los peces de ese muchacho que tenía 6 panes Sí, y peces. que había llevado su lonche. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Para dar de comer a 5,000 gente. Ok, bueno, entonces, vamos a ver por qué tiene tanto que ver lo que sucedió aquí con el profeta Eliseo, con lo que está sucediendo luego allá, 800 años después, con Yeshua o Yehoshua. Vamos a buscar Juan 6:14. Juan 6:14. Ok, aquí está la historia, está contada desde el 6:1, de cuando no había que comer y eran muchos los que habían seguido a Yeshua y la multitud tenía hambre. Pero aquí dice que había un muchachito que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero Yeshua les dice que empiecen a entregar, primero ora para pedir al Padre un milagro y las canastas empiezan a multiplicar. Ok, pero lo que quiero que pongamos atención es en el versículo 14. Dice, aquellos hombres, ¿cuáles hombres? Los que vieron todo lo que pasó, de que no había que comer y de repente hasta 12 canastas llenas sobraron. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Yeshua o Yehoshua había hecho, dijeron, o sea, Jesús, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué hacen la conexión entre lo que pasó con Eliseo y lo que pasó con Yeshua en la multiplicación de los panes? Claro, porque está prometido un profeta que ha de venir. Entonces ellos dijeron, hizo lo mismo que hizo Eliseo. Y en aquel entonces se produjo el milagro y ahora también. Pero desgraciadamente ellos lo empiezan a seguir solamente porque están interesados en que les den de comer. Muy bien, con esto terminamos el capítulo
4 de Segunda de Reyes. Y vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o si tienen dudas. Perdón, o si tienen algún testimonio. Entonces, vamos a quitar esto. Ok, muy bien. ¿Alguien que quiera comentar? Oiga, venga a los que no hablen, porque yo hablo mucho. Ahora dice Antonio que algún otro que de los que no han hablado. Ok, vamos a ver. Si no, Almita ve sacando ya ahí, a dedo, los que están ahí. No, 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 no estamos en la escuela. Tiene que ser voluntario. Voluntario. Ok, Antonio, ¿algo tú que quieras decir o alguien iba a hablar? No, Yo creo que el hermano Joaquín creo que iba a hablar algo, no sé. A ver, ajá, no, yo quería comentarles nada más que ajá, qué hermoso cómo todo tiene una representación y todo tiene un significado en la palabra. ujú, Los 12 panes, pues igual los 12 tribus, ¿no? sí, Los 20 panes igual significaban lo que estaba dentro del, del tabernáculo, ajá, del lugar santo. Estaban también los 20 panes. ujú, O sea, cómo tiene todo un significado en la palabra. Es hermoso. sí, así es. Ujú. ¿Alguien más oyó otra vocecita por ahí? Yo puedo hablar. Antonio. Bueno, pues, ¿qué nos enseña todo este pasaje? Ujú, Que según lo poco que nosotros entreguemos al Padre, Él lo va a multiplicar a nuestro favor. ujú, Y ahí se demuestra también que es nuestra fe, sí, porque decía esta viuda que le trajo pocos recipientes, ajá, pero mira lo que hizo el Eterno, multiplicó tantas vasijas que si le hubiera traído más grande aún hubiera sido la bendición. ujú, pero ya no había más vasijas que pedir. Y ahí nos demuestra también la fe cuando lo de los panes y los peces, ¿por qué? Porque dice que llegó un muchachito y Ujú, entregó lo que él tenía. sí, Tenía un pan y era de cebada. La cebada significa menos que el trigo, ujú, pero el Padre, aunque tú le entregues lo poco, aunque sea de poca calidad, el Señor lo revierte en bendición para vuestra vida, para la vida de cada uno de nosotros. ujú, Y lo que decía Erea tenía un buen apunte porque el 12 significa y simboliza muchísimas cosas en la Biblia. Significa unidad, significa las 12 tribus, significa pues perfección o totalidad, ujú, porque para el Señor eran 12 apóstoles también los que estuvieron con él. exactamente. Con 12 años Jesús estuvo en el templo predicando, Ujú, tenía 12 años, sí, exacto. pues los 12 tribus, 12 meses tiene el año, Ujú, aunque sea en el tiempo. Pues yo creo que es como la totalidad, la perfección, lo que es algo completo. ujú. Y de verdad que sí, mi hermana Alma, pues siempre agradecido por sus enseñanzas. Qué bueno, Antonio. Vamos a ver si hay alguna otra persona. Almita, buenas tardes. Buenas tardes, Martita, ¿cómo estás? Bien, bueno, Almita, esto también nos enseña que debemos ser como la tsunamita, ¿no? Confiar en Dios y primero lo que tenemos que hacer es clamar a Él Ujú, antes de cualquier cosa, ¿no? Siempre tenerlo en el primer lugar y aprender que es Él quien nos va a contestar nuestras oraciones y siempre estar ahí. ujú, Dijo, con la fe encendida ujú. y siempre frente a la brecha, ¿no? Sí. Para cualquier situación que se nos presente. Una cosa muy importante de la tsunamita es que ella nunca perdió la esperanza, nunca. Ella sabía que el padre le dio al hijo y que se lo iba a regresar. Y estuvo firme ahí con el profeta Eliseo. Y su esposo nunca se enteró. Nunca se Así debemos preocupó ser ella. firmes, firmes en la fe. Firmes en la fe, firmes en obedecer su palabra.
Mi hermana Alma, una cosa que nos enseña también la tsunamita es Ajá. que ella entendió y fue una mujer sabia, Ujú, lo que el esposo no vio. Pero yo creo porque era conocedora de Dios, ujú. porque ella, como dice usted, ella actuó por fe, pero también porque vio en ese hombre que era un hombre de Dios y que la esperanza que ella depositó en ese hombre, Sí. por eso hizo el mejor lugar para el profeta. Ujú, Y eso es lo que debemos de hacer también. ujú. Ahí demuestra que todo lo mejor que tengamos se lo ofrezcamos al Padre. El mejor lugar en nuestra casa, ponerlo en el primer lugar de todo, Ujú. porque ahí es donde vamos a recibir grandes milagros y grandes bendiciones para nuestra vida. Porque así lo vio la tsunamita. Así lo Dice, es. yo no dejo pasar esta oportunidad porque cada vez que él pasaba y se quedaba en su casa, Ujú. ella recibía grandes bendiciones. Claro. Su esposo no lo vio, no lo entendió, No. pero ella sí lo comprendió que todo lo que acontecía en su vida era gracias a ese profeta, a ese varón de Dios que Ujú. se hospedaba en su casa. Exactamente. Y la tsunamita se le ve claramente la percepción espiritual que tiene. Pero otra cosa muy importante es que el esposo nunca le negó nada. Ella le decía, te ruego que me permitas hacer un cuarto para el profeta. Y te ruego que me permitas ir a verlo. Siempre con mucho respeto. Ujú, Así es. sí. Así pasa hoy día, creo, mi hermana, porque vemos que hay grandes mujeres de Dios Ujú, que son las que están ahí ocupando el lugar del esposo ujú, y tendría que ser lo contrario. Pero exacto. ellos dicen, bueno, yo te dejo que hagas lo que tú quieres, Ajá. pero porque ve el reflejo quizás de las bendiciones que el Padre le da a ella, Ujú, sin importarle de que a lo mejor no se meta en el asunto. Pero ujú, yo digo que, yo creo que con el tiempo, con la actitud, yo creo que al final dirá, no, yo quiero lo que tú tienes, ujú, yo quiero tener lo que tú tienes. sí, Y yo creo que esa es la enseñanza que hoy día nos da ujú, el Padre, que no tenemos que pelear, no tenemos que batallar, ujú, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es predicar de la palabra del amor ujú, que procesa el Padre y lo demás lo va a hacer Él. ujú. Así es. Pero también dice la palabra de Dios que si el esposo no es creyente y ella sí, hay que continuar para promover que los hijos sí sean creyentes, Y así es. para santificarlos. Bueno, entonces Amén. vamos a orar para poder cortarle y después seguimos platicando. Amén. Gracias te damos, Padre, por estas historias que tú nos pones aquí, porque son un tesoro para poder entender cómo debemos de actuar. Mira a estas dos mujeres piadosas que fueron ayudadas por el profeta Eliseo de una manera milagrosa, porque ellas estuvieron firmes y porque ellas obedecieron a lo que él decía. Te pedimos, Padre, que nos lleves en esta semana a tener el anhelo de buscarte con todo nuestro corazón cada día y te pedimos, Padre, que nos protejas de todo mal, a nosotros y a nuestras familias y a las personas que verán luego este programa. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a Amén. pausa.